Se pretende utilizar una fotorresistencia LDR para controlar el encendido y apagado de una lámpara exterior automáticamente. También se requiere que el encendido y apagado de la lámpara se visualice en un display LCD 16x2 mediante los mensajes de confirmación luces on y luces off. Utilizar las funciones de la librería Liquid Crystal para controlar el display. El ejercicio nos pide que trabajemos con un fotorresistor, que es un dispositivo que varía su resistencia en función a la luz que reciba. En la gráfica podemos ver que esta resistencia disminuye conforme más luz recibe, y por el contrario, la resistencia aumenta entre menos luz reciba el sensor. También se señala que debemos hacer uso de una pantalla LCD 16x2, que se refiere a la cantidad de caracteres que podemos manejar en ella. 16 caracteres de forma horizontal por 2 caracteres de forma vertical. 16 columnas por 2 filas. Este dispositivo cuenta con 16 pines de conexión que se encargan de controlarlo. Los pines 1 y 2 se encargan de energizar el circuito. El pin 1 será conectado a tierra y el pin 2 a VCC 5 volts. El pin 3 se encarga de controlar el contraste en función al voltaje que reciba. Esto se suele lograr con un potenciómetro para variar el voltaje entregado en el display. Los pines 4 y 5 son pines de control que nos permiten posicionar un carácter en el display o escribir y leer los caracteres en este mismo. Esto se logra enviándoles un 1 o un 0. El pin 6 es un pin de habilitación que su objetivo es permitir el uso del display. Normalmente este se conecta a VCC, aunque para el uso de la librería lo conectaremos a una salida digital. Los pines del 7 al 14 son pines para el bus de datos, para la recepción y transmisión de caracteres que queremos escribir en el display. Estos caracteres son del tipo ASCII. Hay dos formas de conectar estos pines. Una, utilizando los 8 pines desde D0 a D7, y la otra es solamente conectar 4 de ellos, de D4 a D7. Nosotros vamos a usar el segundo método, por lo que los pines 7, 8, 9 y 10 no serán conectados. Y por último tenemos los pines para ánodo y cátodo, que representan el LED que se encarga de iluminar el display, normalmente de color verde o azul, dependiendo nuestra pantalla. Esta información es proporcionada por el fabricante y la podemos encontrar en su datasheet del display. Muy bien, ahora vamos a ver de qué trata la librería Liquid Crystal. Inicialmente, cuando nosotros queremos trabajar con una librería, debemos descargarla desde el gestor de librerías. Aquí podemos encontrar las librerías proporcionadas por Arduino u otros colaboradores de la comunidad. Utilizaremos la barra de búsqueda para encontrar la librería Liquid Crystal. En este caso yo ya la tengo instalada, pero de lo contrario solo bastaría con presionar el botón instalar para poder comenzar a utilizar la librería. Ahora solo falta llamar la librería en nuestro programa, y para hacerlo vamos al botón incluir librería y nos aparecerán las librerías que tenemos instaladas hasta el momento. Seleccionamos Liquid Crystal y vemos ahora que automáticamente se ha llamado la librería en el programa para poder utilizar sus funciones. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son estas funciones, volvemos a abrir el gestor de librerías. En la librería que queramos, presionamos el enlace Más información. Nos direccionará al sitio web de Arduino, donde podemos obtener toda la información descrita para la librería. Aquí podemos ver ejemplos de cómo se utilizan y cuáles son las funciones que la componen. Por ejemplo, la función Liquid Crystal sirve para configurar los pines de conexiones que vamos a trabajar. Aquí podemos especificar si vamos a usar 8 pines en el bus o solo 4. La sintaxis que configuremos será la que interprete el programa por medio de la librería. Nosotros utilizaremos la primera configuración, puesto que solo vamos a usar 4 pines del bus y RW lo conectaremos directamente a tierra. Adicionalmente se muestra un ejemplo de cómo utilizar la función e introducir sus parámetros. Antes de pasar al ejercicio principal, vamos a ver cómo conectar el display configurando sus pines desde el programa con Arduino. Primero que nada tenemos que llamar la librería que vamos a utilizar en la parte superior
para poder usar sus funciones. La función Liquid Crystal dijimos que sería para configurar los pines que vamos a utilizar. Basta con especificar el número del pin digital que vamos a usar para cada parámetro. En el Void Setup, con la instrucción lcd-begin, voy a introducir las dimensiones del display. En mi caso se trata de un LCD 16x2, por lo que las dimensiones serán 16,2. Ahora en el Void Loop me encargaré de escribir un mensaje de prueba. Estoy comenzando con la instrucción lcd-clear, que sirve para limpiar el display y borrar el texto que exista en él. Esta instrucción la pongo porque puede ser que el display ya tenga un mensaje escrito en él. De esta forma me aseguro que al comenzar el loop tenga limpio el display nuevamente. En la siguiente instrucción configuro en qué posición quiero que se escriba el texto que enviaré. Puede ser pensada como las coordenadas que indican la posición en la que se indicará el texto escrito. Ahora, el texto que se mostrará se configura con la instrucción lcd.print y por el momento solo puede comprender de 16 caracteres por cada fila. Espera un segundo antes de escribir el siguiente mensaje en la segunda fila. Noten que en la instrucción lcd.setCursor las coordenadas columna, coma, fila comienzan desde el número 0, por lo que esta instrucción solo puede ir de 0,0 para el caso del primer espacio en el LCD o 15,1 para el espacio en la columna número 16, fila 2. Tengan en cuenta esto para que sus mensajes se muestren de forma correcta en el display. El siguiente mensaje comienza en 4,1 y el mensaje a mostrar es LCD 16x2. El mensaje debe ser escrito entre comillas y cada espacio puede ocupar una letra, un número o algún carácter tipo ASCII. Por último, espera 3 segundos antes de volver a ejecutarse. Ya tenemos configurado el código utilizando las funciones LCD de la librería Liquid Crystal. El circuito de trabajo será este, donde la parte a destacar serán los pines que configuramos anteriormente en las salidas digitales. Tenemos los pines ánodo y cátodo conectados como cualquier LED a una resistencia. El potenciómetro se encarga de variar la tensión en el pin 3 para el control del contraste en el display. Ya podemos probar nuestro circuito. Una vez compilado el programa en el Arduino, vemos que en la pantalla el contraste no es el adecuado, por lo que vamos a configurarlo con el potenciómetro al nivel que nos resulte más adecuado. Una vez configurado, vemos que el programa está funcionando correctamente, como lo habíamos programado. Y ahora sí, teniendo configurado el display y la librería, ya podemos pasar a nuestro ejercicio principal del video. Primero tenemos el circuito de trabajo que vamos a utilizar, donde he agregado un potenciómetro en serie con una fotorresistencia. Esta configuración trabaja como un divisor de tensión y nos permite configurar la sensibilidad en la señal de salida con el potenciómetro, lo cual nos va a ayudar a configurar el sensor a distintos niveles de luminosidad. Aquí podemos configurarlo de dos formas. La primera nos ayuda a incrementar el voltaje conforme más luz reciba la fotorresistencia y la segunda, caso contrario, disminuye el voltaje conforme más luz reciba. Para el ejemplo voy a utilizar la segunda opción para el circuito, sin ningún motivo en especial. Ambas pueden servir para el ejercicio. La salida digital número 51 será la que se encargará de encender y apagar las lámparas como se menciona en el ejercicio. Aquí debería ir el circuito con la etapa de potencia, que es el circuito que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora. Nuevamente hemos comenzado por incluir la librería Liquid Crystal y configurando los parámetros del LCD que corresponderán a los pines del display. Esta configuración siempre debe establecerse para el correcto funcionamiento de las funciones de la librería. También se agrega una variable tensión del tipo flotante
que la vamos a usar para establecer una referencia de control de encendido y apagado de las luces. En el Voice Setup estamos configurando las dimensiones de nuestro display. Nuevamente es una pantalla LCD de 16x2, pero puede ser el caso de que tengamos otra, como puede ser un LCD de 16x4, que también es soportada por la librería. De ser el caso, deberíamos especificarlo en esta instrucción. También configuro la salida digital número 51, que dijimos que será la que se encargue de controlar la lámpara. En el void loop, para el primer mensaje voy a configurar indicando la posición número 0 para la columna y número 0 para la fila. Después imprimo el texto referencia entre comillas para ser impreso en el display. Se asigna un valor a la variable tensión, el cual solo consta de una conversión del dato leído en la entrada analógica a un nivel de tensión de 0 a 5 volts. Noten que los números 5 y 1023 tienen punto decimal. Esto es para que el valor se guarde como flotante y así poder tener un resultado con puntos decimales. Después estamos imprimiendo nuevamente un texto, pero ahora se requiere imprimir una variable, por lo cual no se agregan comillas. De lo contrario, se interpretaría como un texto común y no una variable. Y por último, imprimimos la letra B mayúscula para simbolizar las unidades. En estas tres impresiones no hemos configurado nuevamente una posición del texto, por lo que se imprimirán un mensaje seguido del otro, en la misma fila. Por supuesto, si el número de caracteres supera los 16 espacios que tenemos, no se mostrará completo el mensaje. Y por último tenemos las funciones if y else, que nos van a ayudar a establecer los límites de tensión recibidos por el sensor. En la función if establecemos que en caso de que la tensión leída sea mayor a 4, que se despliegue un mensaje en la posición columna 4, fila 1, con la leyenda luces on, y que se active la salida digital número 51. De lo contrario, en la función else, si esto no se cumple, que se muestre el mensaje luces off y se desactive la salida número 51. Ambas terminan con un tiempo de espera de 500 milisegundos y limpiando la pantalla para evitar que en el display se sobrescriban los mensajes. A continuación voy a configurar la sensibilidad del sensor con el segundo potenciómetro. La intención es que el voltaje de referencia sea menor a 4 cuando tenga la linterna encendida. De esta forma me aseguro que cuando se apague la linterna la tensión supere los 4 volts y las luces se enciendan. Esto por la configuración del sensor. También pudo ser el caso contrario, que normalmente es el habitual, que la tensión aumente conforme más luz reciba el sensor. De cualquier forma, ambos casos son correctos sabiendo interpretar los resultados. Por supuesto, esto lo podemos seguir complicando más para poder obtener un mejor resultado y en su momento aprenderemos a hacerlo, utilizando nuevas herramientas. Por ahora solo nos interesa aprender a usar las librerías, cuál es el método de su configuración y cómo aprender a trabajar con las funciones. Más adelante seguiremos viendo ejemplos de librerías que nos van a ayudar a seguir reforzando lo aprendido a lo largo del curso. Y sin más que decir, doy por concluida esta práctica, animándolos a seguir con el curso, puesto que todavía hay bastante que aprender.